Confirman, por favor, si me escuchan. Bueno, sí, la escuchamos. Buenas tardes. Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy y vamos a recordar un poquito acerca de las estructuras que estuvimos viendo. La última estructura que estuvimos viendo fue el modelo de caso, ¿verdad? Donde teníamos, prácticamente utilizábamos el switch combinado con la función case, ¿verdad? Entonces, en este sentido, básicamente funciona similar hasta cierto punto a la función si, entonces, anidada, pero hasta cierto punto podemos decir que en cuestión de programación, podríamos decir que esta es una forma más eficiente de poder realizar el proceso como tal. Sin embargo, no podemos minimizar lo que es trabajar con la función si anidada, ¿verdad? Porque en algunos casos, o en la mayoría de casos, generalmente utilizamos el si anidado, ¿verdad? Combinado con otras funciones. Entonces, en este sentido, veíamos un ejemplo sobre las alternativas múltiples y en este caso veíamos claramente que teníamos que utilizar lo que era, bueno, que teníamos dos maneras de hacer este ejercicio. Uno era mediante el sí anidado y otro era mediante las funciones case, ¿verdad? Entonces, en este caso, teníamos los dos modelos. En el caso del método 1 como tal, en el caso del método 1, pues ya teníamos determinado, ¿verdad? Y los diferentes sí y si no, entonces, ¿qué era lo que se iba a realizar? Y si no, ¿qué era lo que se iba a realizar hasta la finalización, ¿verdad? Y en el caso del método 2, que era con la función switch acompañado de case, entonces teníamos básicamente un algoritmo hasta cierto punto, podríamos decir un pseudocódigo, mejor dicho, hasta cierto punto, pues más sintético y que al mismo tiempo pues básicamente hacía exactamente la misma validación que si lo hacíamos con el método 1 donde utilizábamos la función if else, ¿verdad? O si entonces, o si no, entonces el resultado como tal. Entonces, en este sentido, muchachos, habíamos visto estos dos métodos y habíamos hecho un ejemplo acerca de las alternativas múltiples, donde se habían reunido en grupos para poder hacer este ejercicio. Algo muy importante es, y lo detallistas que somos con el trabajo, y pues algunas oportunidades de mejora que tuvimos en este caso fue, en el caso de nuestro algoritmo, pues ya por defecto nos estaba diciendo qué era lo que íbamos a utilizar. Íbamos a utilizar dos tipos de ciclo, un ciclo sí, y íbamos a utilizar el ciclo de los case, ¿verdad? Y en este caso vamos a ver ya parte de las estructuras de decisión anidadas en escaleras. En este caso, la estructura de selección sí entonces o sí entonces, si no, que era lo que estábamos viendo en el caso de if else, ¿verdad? Era básicamente donde se cumplía una de las dos alternativas. Sin embargo, es posible también utilizar esa instrucción de sí para diseñar estructuras de selección que contengan más de una alternativa, así como lo hicieron uno de sus compañeros o uno de los grupos, o dos de los grupos, mejor dicho, de día lunes, donde básicamente pues lo hicieron con la función sí anidada, ¿verdad? En este sentido tenemos cómo es la estructura. En este caso la estructura sería, si la condición 1 se cumple, entonces pues se ejecuta el proceso y dentro de esa misma condición va a haber otra condición. Si la condición 2 se cumple, entonces va a escribir este texto que está aquí.
¿verdad? De lo contrario, entonces no entraría en este sí, sino que se iría de una vez al else. Tenemos para esto que la estructura sí interior a otra estructura sí denominada anidada o encajada, y la sintaxis como tal, muchachos, viene a ser bastante sencilla. ¿Qué es lo importante de esto? Y lo que siempre nos recalcan al momento de que nosotros comenzamos a programar, es el hecho de siempre respetar lo que son las sangrías, ¿verdad? Hay un dicho que tiene mucho que ver con esta parte. Hay muchas maneras en las que podemos programar. Cada cabeza es un mundo, por lo tanto, si yo a cada uno de ustedes los pongo a hacer un programa, y lo más seguro es que no todos me lo van a hacer de la misma manera. Y difícilmente alguien va a coincidir en la misma forma de hacerlo que otro estudiante. Porque y la manera en que pensamos, pues realmente es diferente, ¿verdad? Entonces, hay maneras que son, podríamos decir, más eficientes, y hay otras maneras que no es tanto. ¿De qué depende la elección de los diferentes ciclos, verdad? Depende realmente de lo que nosotros estemos haciendo, de la funcionalidad que nosotros vayamos a realizar, de eso depende. Y podemos combinar siempre más de un ciclo, podemos combinar, y casi siempre está la combinación de los ciclos sí anidados, con, por ejemplo, con los case, con los for, con los do while o con los while, ¿verdad? Que eso ya vamos a ver en las siguientes presentaciones. Entonces tenemos que la sintaxis, tenemos si la condición 1 se cumple, lo mismo, dentro de esa condición si se cumple, entonces está la siguiente condición, es decir, que si entra el ciclo, se va a ejecutar la siguiente condición, después vienen las diferentes acciones, el fin del sí y el fin del sí principal. En el caso de una estructura de selección de n alternativas, porque acá solo tenemos dos alternativas hasta cierto punto, o de decisiones múltiples, que es donde generalmente utilizamos los case, pueden ser construidos utilizando una estructura así, con este formato. En este sentido tenemos que si la condición 1 se cumple, entonces se va a realizar dicha acción. Si no, ahí tenemos el else. Entonces, dentro de ese si no, tenemos un sí. Si la condición 2 se cumple, entonces tenemos la acción. Si no, de lo contrario, o else, entonces tenemos otro sí, y la condición 3. Y si no, pues hasta el final, ¿sí? Y fin del sí. Importante es siempre tener cuidado de los cierres. Cerramos de último al primero. Por lo tanto, si los cierres son de último al primero, entonces en este caso tenemos que este sí se cierra con este fin del sí, este sí se cierra con este fin del sí, y este sí se cierra con este fin del sí. Ahora bien, acá solo estamos mostrando la estructura condicional como tal. Obviamente, nuestro pseudocódigo al momento de programar, pues tiene que llevar un inicio y un fin. Aquí solo estamos mostrando esa parte. Lo que no quiero es que me vayan a cometer un error, y si yo les pido algo, solamente se vayan directamente a escribir cómo es la estructura. Yo ya estoy mostrando la estructura como tal, pero recordemos que tanto que estemos haciendo un pseudocódigo o como que estemos ya programando directamente en C++, en .NET o en C# o en el que nosotros queramos, igual o en Angular, igual tenemos que tener un inicio y un fin, ¿verdad? Y eso es importante que siempre lo tengamos presente. La declaración de las variables, inicialización de las mismas, eso es fundamental. Que no lo estamos viendo en esta estructura no significa que no tiene que ir, ¿verdad? Y hago esta aclaración. Tenemos entonces también, muchachos, que una estructura selectiva múltiple constará de una serie de estructuras sí, en el caso de que lo hagamos con un sí, y unas interiores a otras, ¿verdad? Para estos casos complejos, donde obviamente ya no solamente nos limitamos a si es una acción, si no, entonces hace otra cosa, y entonces el fin. Hasta ahí, o es un sí o es un no.
En este caso estamos hablando de que dentro de un sí pueden ir varios sí anidados. Y para esto, y aparte fundamental o importantísima, es que siempre coloquemos las sangrías. Esto es muy importante. De modo que existe una correspondencia entre las palabras reservadas, que ya habíamos hablado, que es sí o fin de sí, por un lado, y si no, por otro lado, ¿verdad? Donde decimos que un if, else, de lo contrario, y un en if, para el cierre propiamente de el if. Y acá tenemos algunas estructuras, en el caso propiamente de esto, ¿cómo quedaría? ¿Verdad? Un ejemplo, si expresión es booleana 1 es verdadero, entonces se realiza una acción, si no, se realiza otra acción. Si la expresión booleana 2 es correcta, dentro de si no o el else, entonces se realiza otra acción y así sucesivamente, y al final pues el fin de sí de cada uno de ellos, que era lo que ya habíamos visto. Entonces, muchachos, como yo sé que les encanta trabajar, vamos a hacer un diseño de un algoritmo que lleve a 3 números, A, B y C, y visualice una pantalla, en la pantalla el valor más grande. Es decir, ingresamos 3 números y de esos 3 números que me diga cuál es el número mayor. Se supone que los valores son diferentes. Los 3 números son A, B y C. Para calcular el más grande se realizará la comparación de sucesivas por parejas. Entonces, ya tenemos el algoritmo que se los estoy presentando, donde, si ustedes se fijan, importantísimo, solo estamos usando cis anidados. Entonces, voy a hacer y a salas. Tomen la foto, muchachos, por favor, y me confirman cuando yo tome la foto. Yo ya. ¿Y los demás, chicos? Yo también. Muy bien, entonces, recordemos, el algoritmo, el pseudocódigo es similar al algoritmo, ¿verdad? Es bastante similar, y lo único que obviamente, pues en este caso es bastante igual a lo que es el algoritmo, y van a hacer el pseudocódigo y van a hacer el diagrama de flujo. Entonces, ahorita voy a hacer la distribución de los grupos, permítanme. Todos les tomaron fotos, jóvenes, porque recuerden que no saben en qué grupo les va a tocar. Yo sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, agregamos tallas ahorita entonces. Vamos a tener, ahorita son las 4:25 en mi reloj. Vamos a tener, cada vez vamos a ir teniendo menos tiempo, muchachos, y eso es muy importante, porque ya práctica hace el maestro. A estas alturas, pues ustedes ya han ido practicando un poco, entonces ya es más fácil. Entonces vamos a tener menos tiempo, ¿ok? Entonces, ahorita son las 4:25, a las 4:35, 4:40 les vamos a dejar para que los vuelva a mover a la sala, ¿ok? Entonces iniciamos sesiones.
Ya. Bueno, chicos, hoy sí. ¿Listos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a iniciar con la sala 3. En la sala 3 está Michelle, está Cristian, Gustavo y Eric. ¿Quién presenta? Yoli, Inge, ¿me escucha? Sí, sí, Gustavo. Ok. Permítame, ahorita le comparto pantalla. Aquí, Inge, me confirma si ve. Sí. Ok, en el caso del pseudocódigo, nosotros empezamos solamente verificando que el número sea mayor, ¿verdad? Declaramos las variables N1, N2 y N3, que serían los tres números. Vamos a que ingrese los tres números para determinar el mayor y los vamos a recibir, ¿verdad? Ok, en el proceso ya pondríamos, en este caso, si no me equivoco, la condición I sí podría ser válida, ya que pongo si N1 es mayor a N2 y N1 mayor a N3, en este caso el número mayor sería N1, ¿verdad? Luego, si no, si N2 es mayor que N1 y N2 es mayor que N3, entonces el número mayor sería N2. Si no, entonces N3 mayor a N1 y N3 mayor a N2, entonces el número mayor sería N3. Ok, finalizo el sí y finalizo el proceso. Ese sería en el caso del pseudocódigo. Ok. Gustavo, solo deme un momentito, porfa. Ahorita ya acabo de quitar que usted está compartiendo pantalla y voy a compartir pantalla yo, ¿ok? Ok, listo. Esto lo voy a decir para los siguientes grupos también. No sé cómo lo tendrán en los siguientes grupos, pero igual sí hay unos detalles importantes que tenemos que considerar, ¿sí? Cuando diseñamos nuestro pseudocódigo, el algoritmo inicial fue este, ¿ok? Donde detallábamos las variables, el tipo de variables pues eran real y detallábamos 4 variables, es decir, A, B, C y finalmente el mayor. Iniciábamos el proceso, leíamos la captura de los datos de A, B y C y comenzábamos a hacer el comparativo. Aquí, muchachos, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros utilizamos los operadores lógicos y o, si nosotros utilizamos el operador lógico y, quiere decir que ambas condiciones se van a cumplir. Y uno de los detalles ahí es que si ustedes estaban haciendo ese comparativo, primero que todo lo tenían que poner entre paréntesis, cada uno de los bloques, porque si no, igual no ya va a funcionar, ¿verdad? De esa manera. Entonces, ese era uno de los detalles. Y cuando ustedes le ponen el operador lógico y, ustedes ya están diciendo que sí o sí tienen que cumplirse ambas condiciones. En pocas palabras, chicos, según lo que ustedes tenían ahí, ambas condiciones se tenían que cumplir. Es decir, que fueran menor que un número y mayor que otro. Ese es uno de los detalles, ¿verdad? Otro de los detalles importantes, muchachos, es siempre revisar el algoritmo que a nosotros nos dan. Si no nos dieran un algoritmo, pues ahí se complica un poco más, que ya es donde vienen los ejercicios que ustedes van a hacer, donde ya no se les está dando el algoritmo, sino que ustedes hacen su algoritmo, después su pseudocódigo y finalmente su diagrama de flujo. Pero si ustedes se fijan en este algoritmo, ya nos están diciendo de que el comparativo de los sí tienen que ir separado y va a ir anidado. Es decir, si A es mayor que B, si eso es verdad, entonces vamos a hacer el siguiente comparativo.
si A es mayor que C. Si es así, entonces el mayor es A. ¿Sí? Porque si nosotros lo hacemos todo en un mismo sí, muchachos, nunca se va a cumplir realmente la condición como tal. Ese es el problema. Porque un y es sí o sí, se cumplen ambas, sí o sí. Entonces, el siguiente, si no, entonces C es mayor. Y si no, hacemos el comparativo. Si B es mayor que C, entonces mayor es B. Si no, entonces es mayor C. Si no, el fin de sí y se escribe el mayor. Este es el algoritmo como tal. ¿Cómo nos tiene que quedar el pseudocódigo que les acabo de dejar? Les tiene que quedar algo similar a este. Donde, si ustedes se fijan, es igual, con la diferencia, muchachos, de los cierres, del fin de sí. Y que en cada uno de ellos va a imprimir A, B y C, es decir, los resultados de A, B, C. Es decir, si A es mayor que B, entonces va a comparar si B es mayor que C. Si es así, entonces va a escribir A, B y C. Aquí hay un error, porque acá no debería de escribir A, B y C, sino que debería de escribir el número que es mayor, ¿verdad? O hay otra que es mayor, que en este caso, y hay otra que es mayor, y hay otra. ¿Cuál sería ahí, muchachos? Si A es mayor que B y B es mayor que C, ¿cuál debería de ser el mayor? La A. Aquí hay otro error. Si ustedes se fijan, acá tiene que comparar. A es mayor que B. Si es así, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces ahí vamos a escribir ya A, está correcto. ¿Por qué? Porque quiere decir que en todo caso C es incluso menor que B. Y si no, entonces ahí comparamos C. C es mayor que A. Entonces así sucesivamente, muchachos. Y hasta finalizar con el sí. Y el sentido de esto es que no lo podemos hacer todos juntos. Esto es un detalle que tienen que considerarlo, porfa, y tómenlo bastante en cuenta. No es aconsejable hacerlo todo junto porque en sí esta condición como tal no se va a cumplir toda de una vez. Por eso es que utilizamos el sí anidado, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, aquí es el comparativo de todos. Y realmente acá, realmente en ok, disculpen, lo que pasa es que este es otro algoritmo, este es de ordenar. Este es de ordenar según los mayores, disculpen. Pero al final, este pseudocódigo, este algoritmo como tal, tiene que quedar un pseudocódigo bastante similar a este. Lo único es que ir cuidando el cierre de sí como tal. Sí, porque este es el mayor y este es el algoritmo de ordenar. Este es diferente. Pero tendría que quedar uno similar a esto, muchachos. A eso es que yo quiero llegar con esto, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, iniciamos, y hacemos el comparativo. Primero comparamos que A sea mayor que B, si no, entonces A es mayor que C, hacemos el comparativo y así sucesivamente. El otro es bastante similar, lo que pasa que este es diferente, porque este lo que les está diciendo es que van a ordenar de mayor a menor, es decir, de primero a menor. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo imprime de esa manera, y por eso en cada uno de ellos lo va imprimiendo, ¿verdad? Pero al final, el pseudocódigo tiene que ser prácticamente similar a este algoritmo. No sé si me estoy dando a entender con eso, muchachos. Chicos. El pseudocódigo y el algoritmo entonces, ingeniera, son casi lo mismo, por así decirlo. Es que en este caso, si usted se fija en el algoritmo que tenemos aquí, vendría a ser nuestro pseudocódigo, porque cuando nosotros hablamos de nuestro pseudocódigo, en este caso en particular, estamos utilizando los comandos que generalmente utilizamos para programar, que esta es la diferencia entre un algoritmo y un pseudocódigo. El algoritmo como tal, a nosotros nos dice los pasos que debemos de seguir y generalmente van etiquetados como pasos, es decir,
Número 1, ir de compras. Número 2, agarrar el carrito de supermercado, por decir así. Número 3, es una lista de pasos. Este es el algoritmo inicial. Ahora, nosotros podemos representar el algoritmo como un pseudocódigo, como lo estamos representando aquí, donde ahí ya estamos combinando lo que son las palabras propiamente sentencias que generalmente nosotros usamos cuando programamos, como por ejemplo la sentencia if, el, entonces, if, el y en if, que es lo mismo que tenemos aquí, nada más que en español, que tenemos sí, si no y el fin de sí. No sé si me doy a entender ahí. Entonces, si usted me pregunta, ingeniera, lo que usted ahorita me está mostrando, ¿es un algoritmo o es un pseudocódigo? Yo ya podría decir que es la representación del algoritmo como pseudocódigo. Es decir, que viene a ser mi pseudocódigo. Si yo lo quiero representar propiamente ya como un algoritmo, pondría paso número 1, solicitar 3 números. Paso número 2, comparar. Si número 1 es mayor que número 2 o A es mayor que número que B, entonces comparo si B es mayor que C. Paso número 3. No sé si me doy a entender ahí, chicos. Eso ya sería entonces un algoritmo más puro, eso estado más puro. Recuerden, chicos, siempre, por eso es que es importante que recordemos la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice a nosotros la teoría que un algoritmo lo podemos representar como un pseudocódigo o como un diagrama de flujo, o como ambos, ¿sí? En el caso de ustedes lo están representando de ambas maneras. Lo están representando como un diagrama de flujo y lo están representando como un pseudocódigo. Si ustedes y los otros grupos, por ejemplo, vinieron y copiaron este algoritmo, que aquí dice algoritmo, pero realmente, si ustedes se fijan, no es un algoritmo, es el pseudocódigo como tal. Es decir, es representado el algoritmo como un pseudocódigo. Entonces, si alguien vino y me dice, ingeniera, yo lo hice de esta manera y yo copio exactamente igual, el pseudocódigo está correcto. ¿Y por qué está correcto? Porque está utilizando comandos que nosotros utilizamos para programar. Por ejemplo, el ciclo if, else, and if, que es el que estamos viendo acá, nosotros lo utilizamos para programar. Y lo que pasa es que puede tender a confundir, o tiende a confundir, mejor dicho, porque nos aparece en español, ¿sí? Pero no necesariamente es que cuando nosotros programamos, generalmente lo hacemos y los comandos en inglés, ¿correcto? Entonces, por eso es que hay veces es decir, bueno, el ciclo sí es lo mismo que el ciclo if, sí, sí es lo mismo. El ciclo sí y si no es lo mismo que if, else, sí es lo mismo. En if es lo mismo que fin de sí, sí es lo mismo. No sé si me estoy dando a entender ahí. Nada más que lo tenemos en español y en inglés. Porque recuerda que el algoritmo nosotros lo podemos representar en cualquier idioma, a diferencia de cuando ya lo estamos desarrollando, cuando ya estamos haciendo el desarrollo del programa. No sé si me doy a entender. O sea que ya cuando nosotros hacemos nuestro pseudocódigo, prácticamente cuando lo pasamos al lenguaje de programación, son cambios mínimos lo que hacemos. Solo que algunos pues no los vamos a poner, como por ejemplo, nosotros cuando estamos programando, no vamos a poner la palabra como inicio, sino que si estamos en C++ ponemos main, por decirle algo. No sé si me doy a entender ahí. ¿Jóvenes? Yo lo entendí. Gracias, ingeniero. Sí, sí, entiendo, ingeniero. Sí, pero chicos, de verdad, me estoy dando a entender con esto. Es que no se me vayan a confundir. El hecho de que acá me diga que es un algoritmo, que está como algoritmo, realmente está representado el algoritmo como pseudocódigo. Entonces, lo que yo sí necesito es que ustedes estén claros en que el momento de hacer la validación como tal, no podemos o no debemos ponerlo como el caso que nos están mostrando ahorita los muchachos, ¿verdad? Que esas son las cosas que debemos de ir corrigiendo. Y está muy bien, para eso estamos, para que me vayan mostrando y de esta manera poder ir apoyando en ese caso. Entonces, no sé, Gustavo, si me vuelve a mostrar nuevamente lo que usted presentó ahorita, por favor. Sí, ingeniería.
acá. Ok, entonces, a lo que yo me estoy refiriendo es lo siguiente. Ok, esta salida que ustedes ponen aquí, ok, acá, ok. Inicia desde acá, donde dice ingrese 3 números. ¿Esta salida qué tiene que ver ahí? Es una salida de texto. Ah, ok, pero allá ustedes les hace falta una variable, el número mayor. ¿Y el número mayor en qué lo van a mostrar? Sí, es que Ok, entonces ustedes al final, ok, ya entendí. Ok, entonces ahí lo único que ustedes tienen que, bueno, que tienen que modificar, tomen en los ejemplos que estamos viendo, chicos, pero sí tendrían que modificar ese sí por ese tipo de validación, porque usted está diciendo ahí, N1 va a ser mayor que N2. Y dice N2, N1 es mayor que N3. sí. Nunca va a Entonces entrar, yo nunca va a entrar el ciclo. tendría que hacerlo por separado, dije, así como si N1 es mayor que N2 y N2 mayor que N3, entonces directamente ahí ya me está diciendo que N1 sería el mayor de los tres, ¿verdad? Pero ahí usted tendría que hacer el cianidado. Usted hace la primera validación y Correcto, o dice, sea, si sí, ok. N1 es mayor que N2, entonces entra a su ciclo. Entonces después usted compara, si N1 ¿A es qué mayor agregaría que este en N3, ese caso? uh-huh. Así sí sería, digamos, ¿verdad? Porque ahí ya estamos haciendo los dos sí, y ahí ya directamente me está comprobando de que el número mayor es N1, ¿verdad? Perdón, en este caso sería aquí, ¿verdad? N2, no sería N1 comparando los dos. No, sería N1. Usted compara N1 con mayor que N2. ¿Es así? Ujú. Entra el ciclo. Entonces después usted dice, ok, si N1 ahora es mayor que N3, entonces ahí va a ser la única manera en que usted va a saber que N1 es mayor Que los dos, ¿verdad? que ellos dos. Pero acuérdese de las sangrías. Eso es muy importante, chicos. Las sangrías. Después viene un si no. Ahí sí. De ahí viene un si no y usted pone, ok, entonces el mayor, si no es A, entonces el mayor va a ser, por decir algo, C. Pero no tendría que compararlos igualmente, Inge, porque yo digo, vaya, por ejemplo, si ya comparamos que N1 es mayor que N2, ¿verdad? Uh-huh. Y que N3, entonces el mayor sería N1. Si no, en el otro caso, verificaríamos si N2 es mayor que N1 y que N3, y en ese caso el mayor sería N2, y en lo último ya sería que el mayor es obviamente N3, ¿verdad? Porque ya comparo los primeros dos como mayores y no salieron. En este caso, el tercero ya tendría que ser, por obvias razones, Uh-huh. el mayor, ¿verdad? El mayor, sí, yo podría ser de esa manera, sí, sí Sí, tiene sentido. Uh-huh. sí, Sí, tiene solamente que me sentido. faltó esa ahí corregir, pero sí, ya entiendo yo cómo sería la verdad el pseudocódigo. Ya estoy Uh-huh. claro. Uh-huh. Muy Sí. bien, excelente. Y Excelente, muy bien. el diagrama, Inge, pues bueno, la verdad que fue ya haciendo esa comparativa, mire, del inicio, declaré las tres variables, Uh-huh. una salida de texto, nuevamente la Uh-huh. entrada de las variables, hice aquí directamente un proceso verificando, así con el i, sí, ahora entiendo que era con los i anidados, Uh-huh. N1, para que me arrojara que si esto era N1, el mayor era N1, ¿verdad? Si no, pues hacía otro proceso verificando los otros para que me dijera que es N2, y si no, pues obviamente ya sería N3. Pero sí, ya entiendo cómo es. Sí. Sí, Entonces, ahí acuérdese de que si usted compara el primero con el segundo, tiene que comparar también después el primero con el tercero. Es decir, que si su ciclo entra así, o sea, si N1 es mayor, ahora aquí hay algo bien importante, fíjese en algo. ujú. Si es que mire qué interesante está. Yo voy a mostrar otra vez chicos, los demás están poniendo atención, ¿verdad, muchachos? Sí. Ok, mira algo bien interesante de lo que usted me está preguntando.
Ingeniera, me dice, ¿qué pasa? Mire la pregunta que usted me hizo hace poco. ¿Qué pasa? Ok. En el primero dice, A es mayor que B. Si es así, va a entrar al ciclo. Si seguimos que mayor es A, si no, es mayor C. ¿Por qué hace esto? Realmente no es un error. Lo que sucede es lo siguiente. Acá en el inicio decimos A es mayor que B. ¿Qué pasa si A no es mayor que B? ¿Quién es mayor entonces? Es B, ¿cierto? Entonces, si no, por eso es que hace el comparativo en B, mire. Por eso es que dice, si B es mayor que C, porque ya comparó que B es mayor que A, por eso es que no vuelve a hacer el comparativo. Y dice, B es mayor que C, entonces mayor es B, si no, mayor es C. No sé si me doy a entender ahí, jóvenes. Es decir, que a nosotros el diagrama como tal, miren qué interesante. O sea, a nosotros, si ustedes aquí me preguntan, ingeniera, pero entonces quiere decir que está mal. No, lo que quiere decir acá es que recuerden que usted tiene una validación en el primero, donde usted tiene un sí, ¿verdad? Entonces usted viene, vamos a ver, usted viene y usted tiene una decisión. Usted tiene aquí una decisión. O sea, arriba tiene todo lo que es inicio y todo lo demás, ¿sí? Pero acá usted tiene una decisión en esta parte. Y usted lo primero que pone es la validación. Y usted dice, ok, A mayor que B. A es mayor que B. Esa es su primera decisión, ¿cierto? Chicos. Sí. Entonces, si es así, ustedes vienen y dicen, ok, si es, fíjense bien en lo que están en esto, muchachos. Si es así, ustedes tienen dos líneas. Uno si es verdadero y van a tener otra línea si es falso. Entonces, ustedes acá van a tener aquí ustedes van a tener si es sí. Pero vamos a poner en otro color porque está como en blanco. Vamos a poner en rojo. Si es sí o si es no. ¿Ok? Entonces, si A es mayor que B, entonces va a entrar a esta otra decisión, miren. Entonces aquí viene y aquí usted hace, aquí hace usted otro diamante. Otro diamante. Donde acá usted está comparando si A es mayor que C. Entonces, si A es mayor que B, entonces usted aquí pregunta, A es mayor que C. Entonces aquí usted vuelve a poner la decisión. Si es un sí o si es un no. Entonces, usted lo puede poner de esta manera, como se vaya acomodando mejor, ¿sí? Entonces usted puede poner, si es un sí, o si es un no. Y acá viene otra línea que viene de acá. Entonces acá usted va a decir, ok, A es mayor que C. Si esto se cumple, entonces, ¿qué va a imprimir? Mayor es A, ¿cierto? Entonces ahí usted va a tener otro cuadrito
que en este caso, a ver si tenemos una opción similar acá. Acá está. Si es sí, entonces, ¿qué va a hacer? Va a imprimir mayor A. O imprime A, o imprime mayor A, o como ustedes lo quieran poner, por decirles algo. ¿Sí? Y si no, entonces va a imprimir mayor C. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Al momento de representar, y acá es muy importante, ¿qué va a pasar acá? Tenemos que poner un fin de sí. ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Que habría que poner un fin de sí, sí o no? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿No sería un fin del programa más bien, dije? Ah, muy bien. Pero ahí, fíjense en algo, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Aquí tenemos que tener toda la estructura, terminar con toda la estructura antes de hacer los cierres. Eso es muy importante, muchachos, ¿verdad? Porque este y este al final van a ir a dar al mismo fin de sí, así es, al mismo fin del programa. Ahora, a nivel propiamente del programa como tal, cuando ya estemos programando, sí tenemos que ir haciendo cierres por cada fin. No sé si ahí me estoy dando a entender, muchachos. ¿Sí me doy a entender, chicos? ¿O no? Yo sí. ¿Podría repetir lo último una vez más, por favor? A nivel del programa, muchachos, cuando ya estemos trabajando en el programa como tal, ahí sí tenemos que venir y hacer el cierre por cada uno de ellos sí, así como lo hacemos con nuestro algoritmo. Pero en nuestro diagrama de flujo, acuérdense que el cierre es uno solo, que es la finalización. Y lo podríamos hacer de manera segmentada y decir, bueno, lo vamos a hacer por cada uno de ellos, de esas decisiones, vamos a ir cerrando y al final todos esos, si no, se cierran en un solo fin. Pero realmente no es tan necesario hacerlo de esa manera, porque acuérdense que el diagrama de flujo al final lo que a nosotros nos permite es ver un esquema de cómo va a funcionar. Al final lo que tenemos que saber es que tiene que haber un cierre como tal, ¿sí? Entonces, y que todos estos van a ir a nuestro cierre. Pero si ustedes dicen, bueno, pero yo quiero poner un fin de sí, yo puedo hacer. No es lo aconsejable en el diagrama de flujo, pero si ustedes lo quieren, lo pueden hacer. No hay ningún problema tampoco, pero tampoco es lo aconsejable. A eso es lo que me refiero. Entonces acá, miren, si es no, entonces B es mayor que C. Entonces, si B es mayor que C, entonces va a imprimir. Si esto es verdadero, aquí tenemos igual, tenemos un sí, tenemos un sí, y tenemos un no, ¿sí? Entonces, si B es mayor que 0, según lo que está aquí, entonces mayor es B. Y de lo contrario, si no, entonces esta línea, si es no, de un solo, para no repetirlo, muchachos, puede ir de esta manera. Entonces ahí nos convenía más, miren el nivel de estructura y la trampita que vamos a hacer acá, para no estar moviendo mucho.
Entonces, si no, mayor es C. Y después hacemos los cierres, ¿verdad? Entonces, ya una vez que pasa esto y que termina ahí sí, entonces escribir el número mayor. Ahí entonces, fíjense que acá, como dice, escribir el número mayor, entonces ahí sí, al momento de finalizar todo lo que son el último, sí, porque acá sería finalizando, sí, entonces después tendrían que hacer una impresión más para escribir el mayor, ¿ok? Y ahí tendría que ir unido, ya sea el mayor de A o el mayor de B. No sé si me doy a entender con esto, muchachos. Chicos. Ahora tenemos que estar en casa esperando. Chicos. Yo sí entendí. ¿Y los demás jóvenes? ¿Y otros grupos cómo lo hicieron? ¿Similar? Nosotros lo hicimos similar, sí. Muy bien. Inge, yo tengo una pregunta, digamos. La variable mayor, en este caso aquí, en el diagrama, mayor sería igual a la comparación, ¿verdad? De las tres otras variables, en este caso. O se podría decir que mayor sería igual a A mayor que B. Digamos, igual, el número mayor sería igual a la comparación. Así sería. Porque, vaya, por ejemplo, nosotros en el diagrama aquí tendríamos que imprimir la variable mayor, pero no sé si habría que escribirla también en los procesos, aquí en los diamantes que usted hizo. Y lo que pasa es que allí, si quiere me muestra cómo lo tiene usted. O sea, yo no lo hice así, pero sí tenía esa duda, ya que yo no declaré lo que es la variable del número mayor. Y yo directamente solo comparé, mire, así como le estaba mostrando. Pero sí, sí tenía esa duda ahorita que miré su diagrama, que en este caso sí la variable mayor sería igual a la comparación de las otras variables. No sé si No, eso puede ser correcto, ¿no? lo que pasa es que lo que va a imprimir es el mayor, ya sea que sea mayor A o mayor B o mayor C. Entonces, básicamente, eso tendría que ir, o sea, eso al final lo que va a imprimir va a ser el resultado de ellas. Ok. Sí, para que se guarde directamente, ¿verdad? O sea, esa variable solamente es para que se guarde el valor que vaya a tirar al final. Imprimir el mayor, sí, exacto, porque es que acuérdese que aquí nosotros ya estamos igualando a todo, pues. Los estamos igualando, estamos haciendo ya revisión, pero al final solo va a imprimir un número mayor, o sea, el mayor que quede como mayor, si es A, si es B o si es C. Ok, sí. Esa era mi duda. Entonces, al final, todos estos deberían de ir ahí, a esa variable propiamente, ¿verdad? Que ustedes lo pueden poner, ustedes como mejor les parezca, pues, lo pueden poner de esta manera o lo pueden poner así. Si es mayor. O sea, al final, todos van a irse a imprimir al final, pues, según sea el resultado de cuál de ellas sea, pues.
Si este es mayor, entonces va a imprimir A, si no va a imprimir C o si no va a imprimir B. No sé si me doy a entender ahí, jóvenes y los demás. Estamos